Consultas al Eterno, Urim y Tumim, profetas y sueños. El Todopoderoso se manifestaba o declaraba su voluntad, para con el pueblo o las personas. De 4 maneras. 1 mediante Urim y Tumim. 2 mediante profetas. 3 mediante sueños. 4 mediante mensajeros, ángeles. Ahora hablaremos de cómo consultaban al Creador. Ya en Bereshit 25 versos 22 y 23. Vemos cómo Rebeca claramente consulta al Eterno y este le responde de forma específica, según leemos. Pero como los hijos luchaban dentro de ella, dijo: si es así, ¿para qué quiero vivir? Y fue a consultar al Eterno. Y le dijo a Sem: 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos están siendo divididos aún desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. En el texto vemos una consulta en forma de queja por parte de Rebeca, y la respuesta de Elohim en forma de explicación de sus dolores. Y de los hijos figura de naciones que llevaba en su vientre. Pero aquí no queda reflejada la forma en cómo le consultó a Sem. Ahora veremos una de las formas algo llamativa de cómo consultaban al Eterno. Esta forma consistía en los Urim y Tumim, que significa luces y perfecciones respectivamente. En Devarim Deuteronomio 33, 8. Encontramos a Moshe bendiciendo a Leví como sigue. Que Leví dijo: tu Tumim y tu Urim sean para tu favorecido, al cual probaste en Masá, por quien contendiste junto a las aguas de Meriba, el que dijo de su padre y de su madre: no los conozco. Y no reconoció a sus hermanos, e ignoró a sus propios hijos. Porque guardaron tu dicho, y vigilaron sobre tu pacto. Denotando aquí, el gran celo de Leví por guardar la palabra y pacto del Creador por encima de cualquier relación o parentesco con los hombres. Esto les constituyó en ministros del Altísimo. El hecho también de que Leví o su favorecido recibiese los Tumim y Urim, madureces y luces, entiendo que son atributos que se enlazan y adquieren los que guardan, o están en el pacto con Hashem. En Shemot 28, 4, nos muestra cuáles eran las distintas partes de la vestimenta de los Kohanim y Kohen Gadol. Y estas son las vestiduras que harán: el pectoral, el efod, el manto y la túnica bordada, el turbante y el cinturón. Harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, para que me sirvan en el ministerio. Dentro de la vestimenta del Kohen Gadol, como leímos, estaba el efod donde estaba el pectoral, y parece que era dentro de este pectoral del juicio, el cual era de una pieza de tejido doblada, que formaba un cuadrado de 24 centímetros de lado, y que se llevaba encima del pecho, donde se metían los Urim y Tumim. Estos misteriosos términos designan a 2 o varios objetos de naturaleza desconocida, ya que en ningún lugar de la Torá parece estar descrito cómo o de qué debían confeccionarse estos Urim o Tumim, como si aparece para todas o la mayor parte las demás prendas u objetos de la tienda de reunión. Con lo que la procedencia de estos Urim o Tumim era de carácter muy misteriosa, por lo poco o nada descrito de estos objetos, con lo que podríamos asumir solo como una probabilidad, que eran de procedencia divina. En Shemot 28, 30 describe: y en el pectoral del juicio pondrás el Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante del Eterno. Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Hashem. En el exterior, el pectoral del juicio llevaba los nombres de las 12 tribus, grabados sobre 12 piedras preciosas diferentes, dispuestas en 4 hileras de 3 piedras cada una. En el interior del pectoral se colocaba el Urim y el Tumim, de los que se servía el Kohen Gadol para descubrir la voluntad divina en los casos dudosos que por lo general siempre concernían a la suerte de la nación, el pueblo, el rey, o príncipes. A condición de estar revestido del efod, el Kohen Gadol generalmente se servía del Urim y del Tumim, en el lugar en donde se hallaba el arca y la tienda de reunión. La respuesta era por lo general muy simple, aunque no siempre era este el caso. Veamos en Bemidbar 27, 21. Y él se presentará ante el Kohen Eleazar, y le consultará mediante el juicio de los Urim, en presencia de Hashem. Por orden suya saldrán, y por orden suya entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, toda la asamblea. Denotando cómo era por medio de Urim o luces. Cómo se consultaba a Hashem y debía ser dirigido todo el pueblo o asamblea. Pues debían obedecer al Kohen Eleazar, quien era un intermediario y comunicaba la respuesta de la voluntad del Altísimo. Primera Samuel 28, 6. Y consultó Saúl al Eterno. Pero Hashem no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. El Creador no contesta ni responde a Saúl, entonces él, buscando siempre el hacer su voluntad, cae aún más bajo de su estado de por sí ya caído, pues ni había obedecido Saúl al principio y obedece ahora, transgrediendo mandato tras mandato.
Continuando del verso 7 al 20. Entonces dijo Saúl a sus siervos: buscadme una señora de adivinación para que vaya a ella y consulte por medio de ella. Y sus siervos le respondieron: en Endor hay una mujer que tiene espíritu de adivinación. Y Saúl se disfrazó y se puso otros vestidos, y partió con 2 hombres. Llegaron a aquella mujer de noche, y dijo: te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te diga. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha exterminado de la tierra a nigromantes y adivinos. ¿Por qué pones tropiezo a mi vida para hacer que muera? Entonces Saúl le juró por el Eterno, diciendo: vive el Eterno que ningún castigo te vendrá por este asunto. Entiendo que al disfrazarse, Saúl conoce que lo que estaba haciendo era un pecado que la Torá no permitía, incluso él había ajusticiado y exterminado a muchos de estos adivinos. La mujer entonces preguntó: ¿a quién te haré subir? Y dijo: hazme subir a Shemuel. Y al ver a Shemuel, la mujer clamó a gran voz. Y la mujer habló a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué es lo que estás viendo? La mujer respondió a Saúl: veo un ser celestial que sube a la tierra. Y dijo a ella: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: sube un anciano cubierto con un manto. Saúl entonces entendió que era Shemuel, e inclinó el rostro a tierra y se postró. Aquí vemos cómo Saúl, al postrarse ante Shemuel, entendía él cómo el Eterno delegaba autoridad o actuaba a través de personas por él escogidas, pero parece que Saúl siempre quería sacar el mayor beneficio. Y Shemuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome subir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Elohim se ha apartado de mí, y ya no me responde, ni por profeta ni por sueños, por lo cual te he llamado para que me hagas saber qué debo hacer. Y Shemuel dijo: si el Eterno se ha apartado de ti y se ha hecho tu adversario, ¿por qué me preguntas a mí? El Eterno ha hecho como habló por medio mío. Arrancó el Eterno el reino de tu mano y se lo ha dado a tu compañero, a David, por cuanto no obedeciste la voz de Hasem, ni cumpliste el furor de su ira sobre Amalek, por eso el Eterno te ha hecho esto hoy. Aquí se le recuerda a Saúl el por qué fue quitado de él el reino, nada más y nada menos que por no obedecer ni temer la palabra del Eterno. Además el Eterno entregará a Israel contigo en manos de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Ciertamente el Eterno entregará también al campamento de Israel en manos de los filisteos. E inmediatamente Saúl cayó en tierra cuán largo era, y tuvo gran temor por las palabras de Shemuel, y no hubo fuerzas en él, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Por lo visto Saúl había ayunado, parece que en busca del favor y la palabra de Elohim. En 1 Shemuel 30 versos 7 y 8 leemos: y dijo David al Cohen Abiatar ben Ahimelech: te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Hasem, preguntándole: ¿perseguiré a esta banda? ¿Los podré alcanzar? Y él le respondió: persíguelos porque de seguro la alcanzarás, y sin duda los rescatarás. En estos versos, aparece David solicitando el efod a Abiatar ben Ahimelech, ben Ahitob, ben Finés, ben Ali, Cohen del Eterno en Silo, parece que para ponérselo él mismo y consultar así al Eterno, aunque no queda totalmente claro el punto de quién de los dos se lo puso. Lo que sí está claro es que Hasem responde a la consulta de David, no como le pasó a Saúl, a quien no le respondió en el texto anterior. En Jueces 20 versos del 26 al 28, entonces todos los hijos de Israel y todo el pueblo subieron y fueron a Betel y lloraron, y permanecieron allí delante del Eterno y ayunaron aquel día hasta la tarde, y sacrificaron holocaustos y ofrendas de paz delante de Hasem. Y consultaron los hijos de Israel al Eterno, pues el arca del pacto de Elohim estaba allí por aquellos días, y Finés ben Eleazar, hijo de Aarón, ministraba ante ella en aquel tiempo, diciendo: ¿entablaré de nuevo combate contra los hijos de mi hermano Benjamín, o desistiré? Y dijo el Eterno: subid, porque mañana lo entregaré en tu mano. Encontramos que el pueblo de Israel había salido 2 veces según la instrucción del Eterno, contra la tribu de Benjamín por el ultraje y salvajismo contra la mujer de un levita, y la tribu de Benjamín les había vencido las 2 veces. Esta es la tercera y definitiva vez en la que salen y ahora sí, vencen a la tribu de Benjamín. No siempre va a ser fácil ganar la batalla, muchas veces porque no estamos bien para con Elohim, y a veces podemos perder, pero la batalla final es siempre del Eterno. En este caso la primera vez consultaron solo quién iría adelante. El Eterno respondió Jehová, la segunda vez consultaron esta vez llorando, si volvían a ir contra Benjamín. El Eterno respondió que sí, y la tercera vez consultaron. Pero antes se presentaron llorando y ofrecieron corbán de Olá y Shelamim.
Y el Eterno respondió: subid, los entregaré en vuestras manos, y esta vez actuaron con astucia. Y tendieron emboscadas a Benjamín. Con posterioridad a David y Shelomo, los textos sagrados dejan de mencionar el empleo del Urim y el Tumim. Al retorno del exilio parece que no los poseía ningún Cohen, cuando menos no parece que los utilizaran. Veamos las interpretaciones más extendidas de cómo se consultaba al Eterno. Hay comentaristas que interpretan que el destello intermitente de las piedras preciosas, iluminando las piedras grabadas cada una con el nombre de una de las 12 tribus, habría permitido al Cohen Agadol formular la respuesta. B. El Urim y el Tumim parecían ser objetos extraíbles del pectoral, que se habrían podido echar para consultar a Elohim. Esta opinión se apoya en menciones de echar algo a suertes, en relación con la búsqueda de la voluntad de Elohim. C. Según otros comentaristas, el Urim y el Tumim tenían un valor simbólico. Revestido del efod, portando el Urim y el Tumim, emblemas de luz y de verdad o madurez, el Cohen Agadol buscaba saber la voluntad de Elohim, tal como el Señor se lo había ordenado. Presentaba el problema a Hashem en oración, y la respuesta le era revelada a su espíritu, o audiblemente. El Cohen Agadol transmitía la respuesta de Hashem, por cuanto la petición había sido presentada siguiendo los requisitos dados por Elohim. Con Urim y Tumim se garantizaba luces y verdad perfectas. Más tarde, tras faltar y dejar de utilizarse los Urim y Tumim, serían los profetas principalmente, seguidamente de los sueños los que dieran a conocer al pueblo la voluntad del Eterno. Por lo que los reyes, para obtener respuestas a sus consultas, buscaban en lugar del Cohen, quien había ejercido alguna vez también como profeta, a un profeta, o Nebim, que ahora no necesariamente estaría relacionado o formaría parte de los Kohanim, para que éste les transmitiese la respuesta divina. Puede ser que esto comportara que surgiesen gran cantidad de falsos profetas, que decían a los reyes lo que ellos querían escuchar. Pues los reyes preferían respuestas según sus deseos, por lo que generalmente no hacían caso de la palabra de Elohim, declarada por los verdaderos profetas. Vemos en Yeshayahu 31:1. Hay de los que bajan a Egipto por socorro, y confían en caballos y confían en carros porque son muchos, y en jinetes porque son fuertes, y no se fijan en el Santo de Israel, y no consultan a Hashem. Aquí encontramos una interesante exhortación, que invita al pueblo a no retornar a lo material o carnal y menos a las falsas divinidades, pues algunos al mirar lo carnal o material, aquí en forma de soldados, caballos y carros, se apartan del Creador. También encontramos una llamada de atención a consultar o preguntar a Hashem. No se deben consultar otros Elohim, pues solo es Hashem nuestro pastor y guía, así como la salvación o auxilio, y el poder y fortaleza de su pueblo. Leemos en Yezezquiel 20:3. Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel, y diles: así dice Adonai el Eterno, ¿con qué venís a consultarme? Vivo yo, que no me dejaré consultar por vosotros. Dice Adonai el Eterno. A continuación de este capítulo está descrito el por qué no les respondía, en el sentido de no darles una dirección o salida. Pues el Creador mismo estaba en contra de ellos, e iba a derramar su ira. Pues al igual que sus padres desobedecieron a sus mandatos en el desierto, y siguieron sus ídolos y fetiches, así también lo hicieron ellos esta vez en la tierra de Israel, profanando así el nombre del Eterno. El pueblo aquí también desobedeció los estatutos y leyes de Elohim. Profanaron sus Shabbatot, y fueron tras sus ídolos como hacían las demás naciones, y también sacrificaron en lugares altos, cosa abominable para Hashem. Por esto es que Elohim había determinado esparcirlos entre los pueblos. En estos casos de desobediencia, rebeldía y estado de inmundicia del pueblo, Elohim no podía responderles, es más, el castigo para el pueblo ya estaba determinado y era inminente. De lo que podemos comprender, que si nosotros nos rebelamos y actuamos según nuestros propios deseos dejando de lado la voluntad y palabra de Elohim, difícilmente podremos esperar una respuesta de él, más bien lo que podremos esperar es castigo y reprensión por su parte. Pero si en ocasiones recibimos castigo, es que podemos estar siendo tratados como a hijos y el Adón nos disciplina. Siendo hijos no debemos traspasar mandatos de los principales, por ejemplo la idolatría, pues podemos caer del favor del Eterno. Si caemos en semejantes pecados, el Eterno puede llegar a desconocernos. No obstante, conocemos que el Creador es grande en misericordia, y mayormente, da lugar a volvernos a Él, o de arrepentirnos de nuestros pecados. Por otra parte, está el que estos pecados puedan traer muchas veces consecuencias para nuestras vidas. Consecuencias que podemos encontrar de formas muy diversas. Como en el caso de las consecuencias que trajo para David, la fornicación con Betsabé y la confabulación contra la vida de su esposo Urías.
Tampoco debemos fijarnos en la prosperidad del impío. Como le sucedió al pueblo de Israel, que miraban cómo al impío le iba bien, y ellos querían imitar sus caminos de maldad. Esta envidia de los impíos o malos es una de las causas principales de por qué muchos pierden la fe o firmeza en la palabra de Elohim. Pues no entendieron lo que está muy bien descrito en el Salmo 73 del verso 1 al 14. Ciertamente Elohim es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los soberbios, viendo la prosperidad de los malvados. Porque no hay dolores en su muerte, y su vientre está lleno de grosura. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por lo que la soberbia los ciñe cual collar, y como con un manto se visten de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, y logran con creces los antojos del corazón. Se burlan y hablan con maldad, con altanería planean la opresión. Ponen su boca en el cielo, pero su lengua se arrastra por la tierra. Por eso mi pueblo va hacia ellos, y bebe sus aguas abundantemente. Y dicen, ¿cómo puede el poderoso saberlo? ¿Hay conocimiento en Aelión? He aquí, que así son los malvados, y, sin ser turbados, incrementan su riqueza. Entonces en vano he limpiado mi corazón, y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día, y mi castigo viene cada mañana. En estos versos, observamos cómo el narrador envidia la vida de los impíos o malvados, porque aparentemente viven muy bien, se ríen de todo. Incluso pueden hablar a veces contra el cielo, y nada les pasa. Por lo que al narrador se le hace pesada la vida de consagración y limpieza, pues esta vida, o caminar, si parece que muchas veces, conlleva azotes y castigos. Continuemos del verso 16 al 20. Meditaba pues para entender esto, y resultaba ardua tarea ante mis ojos. Hasta que entrando en el santuario de Elohim, percibí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, y harás que caigan en la destrucción. Como fueron asolados de repente. Como perecieron consumidos de terrores. Como al despertar del sueño, así Adonai, cuando tú despiertes, despreciarás sus apariencias. En estos versos le es revelado al narrador al entrar al santuario, el fin de los impíos. El como los pies de ellos estaban en deslizaderos que llevaban a la destrucción. Mostrándosele la destrucción repentina de ellos y sus terrores, como al despertar de un sueño el Eterno, todas las apariencias de los impíos serán despreciables y despreciadas. Seguidamente veamos cómo los profetas y la profecía, es un ministerio que se ve confirmado por los Sheliachim o apóstoles, y para nada cesa, o desaparece, pues es por la profecía, que el Eterno dirige y guía a su pueblo. Es sobre este don del Altísimo, la profecía, que está profetizado de cómo aumentaría, y esto sería a través de derramar el Ruaj de Elohim sobre toda carne. Esto se describe en Joel 2 del verso 27 al 29. Sabréis que yo estoy en medio de Israel, y que yo soy el Eterno vuestro Elohim, y que no hay ningún otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora veremos consultas a Elohim por parte del pueblo y de carácter cotidiano. En 1 Samuel 9 versos del 6 al 9 leemos. Pero él, el criado, le respondió a Saúl. Precisamente en esta ciudad hay un varón de Elohim, que es varón insigne. Todas las cosas que él dice acontecen sin falta. Vamos pues allá, quizá nos diga el camino por donde hemos de ir, para encontrar las asnas que se habían perdido. Saúl respondió a su criado. Pero si vamos, ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado. No tenemos presente que llevar al varón de Elohim. ¿Qué tenemos? Entonces el joven volvió a contestar a Saúl, y dijo, he aquí tengo en mi poder la cuarta parte de un siclo de plata. Se lo daré al varón de Elohim para que nos indique nuestro camino. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Elohim decía así, vamos al vidente. Porque al profeta de hoy antiguamente se lo llamaba vidente. Aquí podemos ver, como en aquellos tiempos, parece que se iba a consultar a los profetas. Cuestiones pequeñas y particulares, como en este caso de unas asnas perdidas. Estas consultas las realizaban a quienes llamaban hombres de Elohim, y anteriormente se les llamaba videntes, según leímos en el texto anterior. También vemos como cuando consultaban a los profetas, parece ser que solían darles algo como comida, dinero, u otros objetos, esto también según el texto. Con lo que vemos en este pasaje, como también consultaban a los profetas cosas más cotidianas, y de no tanta relevancia nacional.
cumpliendo así una función de ayuda a todos los niveles sociales de aquel entonces. Ahora veremos varias características del Ruach HaKodesh. Leemos en Matitiao 3:11. Yo ciertamente os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Aquí observamos cómo Yeshua bautizaba, o lo que es lo mismo sumergía, en un sentido de limpieza y renovación, con el Espíritu Santo o Ruach HaKodesh. En Yohanan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, aquel os enseñará todo y recordaráos todo lo que os he dicho. Entiendo aquí que el Ruach HaKodesh cumpliría una función didáctica, enseñando o mostrando la palabra de Elohim a los discípulos. En Hechos 28:5 leemos: y estando en desacuerdo unos con otros, se despidieron luego que Pablo añadió una palabra más. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Yesayahu a vuestros padres. Aquí Pablo ratifica que quien hablaba por medio de los profetas era el Ruach HaKodesh, es decir, los profetas repetían lo que el Ruach HaKodesh les daba para que ellos dijesen. En segunda de Simón Kefa 1:21. Porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Elohim siendo guiados por el Espíritu Santo. De nuevo Simón Kefa ratifica que era, y es el Ruach HaKodesh quien guía a los profetas, para manifestar la voluntad divina. Con lo que puedo concluir, que así como hubieron profetas casi desde el principio, que llevaron la palabra del Eterno a su pueblo, también el Creador promete a través del profeta Joel, el derramar su Ruach sobre toda carne para un futuro, en señal de cómo iba a ensanchar, o engrandecer, este ministerio de comunicar la palabra, o voluntad del Creador a la gente. Como leímos, Yeshua y sus discípulos sumergían, bautizaban, en el Ruach HaKodesh, siendo así sellados los nuevos discípulos, o creyentes. El Ruach HaKodesh, aparte de renovar y limpiar, aparece como enseñador de la palabra de Elohim, reargüyendo al creyente mediante la palabra del Eterno. Y así como los profetas comunicaron la palabra y voluntad de Hashem como leemos en el Tanakh, así este ministerio continúa de igual forma, desde Yeshua hasta nuestros días. Comunicando así el Padre su voluntad a través de tales vasos llamados profetas, o personas con el Ruach HaKodesh y el don de profecía. Aprovecho para mencionar de la gran relevancia del profeta dentro del pueblo de Hashem, recordando también, que el profeta solo era o es un vaso de Elohim. El profeta cumplía muchas funciones, no solo la de transmitir un mensaje, relativo a exhortación, o advertencia, de algo que iba a suceder. Otra función podía ser la de sanación de enfermos, como Eliseo dio consejos para curarse de la lepra a Amán, o como Elías revivió al hijo de la viuda de Sarepta. Otra más, era también realizar prodigios, o milagros por voluntad divina para honra del Creador, como el caso cuando Elías hizo que se cerrase el cielo para que no lloviese, o cuando hizo que descendiese fuego del cielo. La forma que vemos de consultar al Eterno en las Escrituras es mediante la oración, a veces en forma de petición o súplica, otra en forma de llanto, o quebrantamiento, y otras en forma de consulta. La oración puede tardar en ser contestada, o simplemente no ser contestada como le pasó a Saúl Melech. Pues una cosa es cuando el Padre revela su voluntad para comunicarnos algo, y otra muy diferente cuando le consultamos nosotros. Como leímos en los textos anteriores, es deseable siempre que cuando le vayamos a consultar al Eterno, estemos en santidad, o kedusá, es decir, nos hallemos en obediencia y nos encontremos limpios de toda inmundicia, para que estas oraciones sean, si la voluntad de Hashem lo quiere, contestadas y escuchadas. Está escrito sobre las oraciones escuchadas y rechazadas. En Proverbios 15:29. Hashem está lejos de los malvados, pero escucha la oración de los justos. Y en Proverbios 28:9. Al que aparta sus oídos de oír la ley, aún su oración le será abominable. Resumiendo, la forma que el Eterno se comunicó y se comunica hoy con su pueblo, y profetas de entre ellos, es a través de su Ruach HaKodesh, el cual Hashem prometió derramar sobre los creyentes que tuviesen fe. De esta manera podemos saber la voluntad del Creador que no aparece en las Escrituras, pues estas no abarcan la totalidad de casos que se nos pueden presentar. Por lo que es a través de su Ruach HaKodesh como el Creador guía a las personas hacia toda verdad. Esta revelación del Ruach HaKodesh se complementa y no abroga ni niega la palabra ya revelada, que se encuentra o podemos leer en las Escrituras, Tanakh, Biblia. Con lo que busquemos al Todopoderoso en santidad, es decir, siguiendo sus instrucciones escritas en la Torá y profetas, así como obedeciendo a Yeshua, con fe o fidelidad, para que Él a través de su Ruach HaKodesh, nos guíe y encamine por su camino de verdad y vida.
Y así acabó esta exposición de las consultas al Eterno. Shalom y bendiciones.